los posteos de la ex gobernadora. ¿Y cuál te parece la razón? ¿Qué está buscando con esto? Básicamente está buscando confundir. A ver, desde hace un año y medio tal vez, Juntos ha definido no solo intentar sacarse la responsabilidad, sino directamente, me refiero en relación a la deuda, sino directamente negar que eso existe. A ver, confunde varias cosas, Vidal. La verdad, la primera cuestión, se olvida de que los dólares del fondo, cada vez que entraban, su propio ministro de Economía, bueno, no el de ella, en realidad el de Macri, pero bueno, finalmente del mismo espacio político, los subastaba. Los subastaba, no le pagaba a los acreedores, los subastaba. Basta en buscar por internet, ¿qué hace que era la subasta? Vendían los dólares más baratos a aquellos que los querían comprar, las grandes empresas, básicamente después del horario bancario, ¿no? Básicamente con eso se supone que ibas a generar confianza y ni siquiera ibas a usar los dólares del fondo, cosa que ninguna de esas cuestiones básicamente pasó. Pero hay una cosa que es mucho más importante porque dice, bueno, en realidad nosotros usamos la deuda para pagar deuda de privados. Claro, cuando vos mirás, hay una reducción de privados en el 2018-2019 y un aumento de los organismos multilaterales. Uno diría, si a prima facie, uy, claro, tal vez tenga razón. Lo que se olvida es que antes de eso, entre 2016 y 2018, el endeudamiento de los privados aumentó 80.000 millones de dólares. Y lo que vino a hacer, pero básicamente en el marco de la bicicleta financiera, es decir, endeudamiento en pesos en ese momento que lo convirtieron a dólares con los dólares del fondo. Los dólares del fondo, cuando hablamos de que vinieron a financiar la fuga, no que vinieron y se fueron físicamente, no, lo que vinieron a hacer acá básicamente es a garantizarle a esos fondos que habían hecho lo que se llama hacer tasa en 2016 y 2017, ganar con las altas tasas de interés que superaban el 100%, bueno, y después permitirles dolarizar, porque claro, si no estaban en dólares, sucedía lo que sucedió al final del mandato del propio gobierno de Cambiemos, que es que defaultearon la deuda en pesos. Los dólares del fondo vinieron a garantizarle que esos fondos no quedaran encajados ahí. Fernando, primero gracias por venir. Y por favor, segundo, gracias a ustedes. ¿qué es lo que está buscando Juntos por el Cambio en estas horas? Mira, yo no miraría tanto qué hace Juntos por el Cambio. Estamos hoy en una disyuntiva, en un momento, este año 2022 van a vencer 18.000 millones, 2023 otro tanto más, hay vencimientos cercanos. Yo creo que es estéril una discusión de dónde vino la deuda, la podemos cuestionar o no, si hubo fuga, no hubo fuga, si fue el sector privado, el sector público. Lo que sí tenemos claro nosotros es que necesitamos que haya un contexto económico mejor. ¿Tá? Uno cuando ve las propuestas de Guzmán, me refiero a la propuesta que hizo en diciembre del presupuesto económico, él planteaba un crecimiento del 4% y planteaba además un déficit fiscal cercano al 3%, con un dólar a 131 y una inflación del 33%. Ahora, uno cuando miraba esos números veía que estaban muy zaraseados, muy traídos desde una estadística redondeada para arriba. Después, el mismo gobierno, distintas personas han dicho que la inflación presupuestada para este año es del 40%. No es lo mismo el 33 que el 40. Ahora digo yo, frente a este contexto, ¿vas a tener crecimiento? Con una inflación núcleo del 4%. O sea, la inflación en diciembre fue arriba del 4% de la canasta básica, de los consumos que hizo la gente, al estar las tarifas de los servicios, al estar los precios cuidados fijados para abajo, dio abajo del 3%, pero no se prevé este año una baja de la inflación. Y no vemos por parte de Guzmán y su equipo económico una propuesta que nos permita encarar un año que se hace muy difícil. Entonces, yo creo que tenemos que pensar, está bueno discutir lo que pasó, pero tenemos que prepararnos para lo que viene. Y uno no ve propuestas del equipo económico que se sustancian en la realidad. Ahora, pienso... Y esa es mi preocupación y la preocupación de muchos argentinos. Está bien, es una preocupación lícita, pero también empieza a... Me parece que en este sentido el debate, y quiero preguntarte qué es lo que opinas, Sí. El debate económico está, y pienso en las personas que están del otro lado, no yo que escucho y por mi formación y por mis sesgos puedo entender, puedo debatir y puedo meterme infinito con esto. Bien. Las personas que están del otro lado, lo único que escuchan son discusiones alrededor de por qué el gobierno hace las cosas que están mal y lo único que eso genera es más desgaste en la posición del gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La gran pregunta es ¿cómo se hace para que en lugar de generar más problemas se resuelva un problema que es el acuerdo con el fondo?
Mira, yo lo que he escuchado por gente allegada al gobierno, amigos que tengo, me han dicho que la gran discusión con el fondo hoy es el sendero fiscal y el tema de los subsidios energéticos. Ahora bien, seguimos eligiendo palabras que suenan bien. El sendero fiscal es hacia dónde vamos. ¿Va a haber mayor o menor déficit fiscal? Estamos en un contexto económico argentino donde se gasta más de lo que ingresa. Hay déficit. Ahora, tenemos que ver qué se hace, porque la gente en su casa va a seguir viendo que la inflación va licuando su sueldo, que corre de atrás con su salario, que tiene problemas en conseguir trabajo. Pero le seguimos hablando a las personas de déficit y sí. no hablamos de crecimiento. Ahora, ¿cómo querés querés crecer si no hay una propuesta de crecimiento? ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Lo que yo le demando, lo que muchos le demandamos a este gobierno, es cuál es la propuesta de crecimiento para ver cómo enfrentamos este año. Bueno, eso es lo que dice Larreta. En realidad, para discutir eso, hay que discutir el déficit. Yo me retomo algo que decía Fernando recién. ¿Cuál es la cuestión? ¿Dónde está estancado este tema? Y está estancado justamente en la discusión del déficit. En el sendero Yo, la fiscal. verdad, que es lo mismo. Yo, la verdad, que suelo escuchar discusiones o planteos que básicamente van en línea de lo que dice Fernando, de reducir el déficit, y que eso básicamente está asociado, lo decía Larreta también, supuestamente al crecimiento económico. Quiero mostrarles qué pasó en la Argentina cuando hicimos eso. Miren. 99. De la Rúa elimina 71 organismos de gobierno. El fondo exige un ajuste más fuerte a las provincias. Esto es del 2000. Ese mismo año, el recorte fue aún más fuerte de lo esperado. Votan nuevas medidas para olvidar el ajuste. Esto porque el ajuste a los jubilados era muy fuerte, entonces votan algunas medidas. Puse 5, podía cortar más. Déficit cero. De la Rúa anunció más reformas. Miren lo que pasó con la economía. De 100 a 81, cayó 19 puntos, 18,5. Esto es lo que produce el ajuste. Vamos un poquitito más acá en el tiempo. Esto, 2017, reforma jubilatoria, recordarán. 2018, las tarifas van a seguir aumentando, dice Macri. Bueno, todo lo que propone el fondo y que va en línea con reducir el déficit en niveles, yo creo que hay que reducirlo, ahora no en niveles que te impidan el crecimiento como sucedió acá. El acuerdo con el fondo, en el gobierno hablan de un ajuste fiscal más duro que el previsto, me suena. Pese al ajuste, en el gobierno apuestan a que en 2019 pueden modificar. Claro, si hacen caso, modificar el resultado electoral, se hacen cargo del ajuste. Y finalmente, esto muy parecido a lo de la Rúa que veíamos recién, elimina 10 ministerios, muy parecido. Y fíjense qué pasó con la economía argentina. 8 puntos cayó entre finales del 17 y diciembre del 19. A ver, si la única receta que propone el fondo y que repiten como loros la oposición acá es el ajuste, nos va a ir mal. La verdad que deberían cerrar filas en una propuesta que permita, en todo caso, ordenar la cuestión fiscal, pero que no impida el crecimiento, porque nos va a ir mal a todos. ¿Qué piensa? No, por supuesto que el ajuste siempre lo ha hecho para la Argentina. Por supuesto que los ajustes del Fondo Monetario han sido patéticos, que han generado hambre, que han generado falta de trabajo, que han generado violencia, pero violencia doméstica, violencia de la gente por perder su trabajo. Nadie quiere el ajuste del fondo. Yo coincido con vos, Hernán, vos dijiste, es necesario el ajuste. Lo que pasa es que no vemos propuestas de este gobierno que diga hacia dónde va a ajustar. No me traigas ejemplo de la Rúa con una dolarización 1 a 1, no me traigas ejemplo de Macri en otro contexto. Yo lo que te pido es... No, sí. A ver, porque hay que discutir. Primero, yo creo que sí hay que discutir quiénes son los responsables. La gente ya hizo el ajuste. ¿Cuánto, vos que te gustan las estadísticas, cuánto gana la gente? De la deuda son los que ahora también tienen que votar en el Congreso. Mi pregunta es, ¿cuánto es el salario común de la gente según las estadísticas hoy? ¿Vos te parece que con el ajuste va a mejorar el salario? Respondeme lo que te pido. Con Macri se redujo. Bueno, hoy el salario, ¿cuál es el privado? El privado. Arriba de 100.000 pesos. El arriba promedio de privado promedio 100.000 pesos. Sí. Entre 80, yo diría 80.000 pesos. No, el dato es oficial. 100.000 pesos, bien. Sí. Hoy el auto más barato del mercado está en 2 millones de pesos. Bien. Hoy hay gente que ha estado 33 horas sin luz. Hoy hay gente que está esperando que lo atiendan porque no hay cobertura médica. La gente ya ha hecho el ajuste. Y eso que se sale acordando con el fondo
a lo que el fondo pida. Se ha hecho el ajuste, no queremos más ajuste. Queremos ver la propuesta de Guzmán de crecimiento. No hay propuesta de Guzmán de crecimiento. Ahora, lo que queda claro también es que... Si no la encuentro, dígame. Yo no quiero recordar que durante la gestión de Macri, los trabajadores, los que vos mencionás, perdieron 20% de su poder adquisitivo promedio. Es decir, los no registrados, por ejemplo, perdieron 30% de su poder adquisitivo. Con lo cual, la situación crítica que tienen los trabajadores hoy no es porque... Ni siquiera estoy hablando de la pandemia, porque la pandemia para los trabajadores registrados y del empleo público, hoy estás en una situación similar a la de finales del 19, que era muy mala. Sí. Por algo ganó el gobierno actual, era muy mala. Y los trabajadores no registrados están peor. Les voy a Conclusión, dejar- no es el mejor escenario, Les pero voy a dejar una hay que ver el proceso. Totalmente. Les voy a dejar una pregunta, pero vamos a ver un archivo. Y la pregunta que les voy a dejar es, ¿cuál es ese plan de crecimiento? Porque si no, las críticas, siempre pasa lo mismo. Debatimos las críticas. La responsabilidad, yo estoy de acuerdo, hay que debatir la responsabilidad porque no es gratuito tomar este tipo de decisiones. Pero ¿cuál es el plan de crecimiento que Argentina debería seguir? Mientras tanto, vamos a repasar algunas declaraciones de Prat Guy sobre qué es lo que pasaba con el acuerdo con el fondo y para qué se usó el acuerdo con el fondo. Cuando no tenés un orden macroeconómico, que fue lo que pasó, sobre todo a partir del 2018, pero ya se empezó a ver en el 2017, entonces ese desorden macroeconómico genera esos comportamientos. Eso es lo que tenemos para decir. O sea que hubo un desorden macroeconómico que permitió la fuga de capitales. Entre otras cosas, sí, sí. Es increíble que en Argentina tuvimos ministros que se han hecho cargo de carteras muy relevantes durante 12 años, 8 años, y que no dan entrevistas por lo general, no hablan sobre lo que hay que hacer, sino que son más de escuchar y tomarse un tiempo para declarar. ¿Para acá cuánto fue ministro? Un poco más de un año. Sí, arrancó en 2015 y se fue en 2017, si no recuerdo mal. Sí, fines de 2015. A los 5 días dijo muy contento lo del levantamiento del cepo sin haberlo calculado. Bueno, es un poco lo que está admitiendo. La conclusión del macrismo fue la que contó Hernán hace un rato, pero hablan un montón de... Prat tuiteó esta semana como si las tuviera muy clara y si no hubiese sido ministro él y parte del gobierno que sí tomó esta deuda. Prat Guy fue el que allanó el camino para ir a endeudarse mucho con el mercado financiero. Porque arregló con el Fondo Monetario, con los acreedores privados en su 10 momento. minutos, en 10 exacto, en el minutos. juzgado Tomás Griesa, alrededor de 10.000 millones de dólares En le 5 salió minutos, decía. 10.000 millones de dólares le Sí, salió a sí, la un poco Argentina. más, un Eso poco así, más. taca. Les había dejado flotando una pregunta. ¿Cuál es el plan de desarrollo? ¿Qué tenemos que debatir más allá de estas diferencias, ¿no? De marcar los errores del gobierno? Y te paso la pelota, Santiago. Mira, yo creo que esta respuesta la debería dar Guzmán, pero no tengo ningún problema en señalarte que para que haya crecimiento tiene que haber mayor actividad económica y para eso generar superávit comercial, que haya ingreso de divisas, que haya estímulos a la inversión, que haya determinados contextos. Achicar el gasto público, pero el gasto público obsceno. A ver, en este contexto, que no hay dólares. Según dijo un funcionario, no hay dólares para que pueda vacacionar ningún argentino en el exterior. No, ¿Es no. lícito? No para que no se pueda vacacionar, sino no para para financiar la las compra del cuotas. Digo, ¿Es lícito desde el Estado promover vacacionar? O sea, hay cosas que no se discuten. El avión hoy de Bernie del 7 millones de dólares. Me pregunto, ¿es un gasto necesario? Pará, en el eso no contexto? parte del plan. Perdóname, Hernán. A ver, Discutamos el plan. perdón. A ver, yo entiendo la pregunta, lo que digo es... Yo lo que se digo es, justifica, si porque vamos la a política achicar el gasto... No, pero perdón. La política y la economía tiene que estar para que la gente sea feliz. Esto es más básico. Quiero decir, entonces, sí, se justifica un plan para que la gente se vaya de vacaciones. Bien. Porque lo dijo la actual vicepresidenta. Porque el problema de dólares que tenemos es que se los fugaron los que ahora piden cuál es el modelo, como Bien. la reta. Entonces digo, sí, claro que se justifica. El Estado tiene que estar para eso. Si nosotros pensamos un Estado para que resuelvan los problemas a un empresariado, o a un sector concentrado del empresariado que viene prometiendo, desde que yo tengo uso de razón, que algún día va a derramar y no derrama nunca, no, está bien. Empecemos por redistribuir los ingresos del Estado para que el trabajador y la trabajadora, por ejemplo, se pueda ir de vacaciones y haya un plan que además reactivó el turismo. No, el previaje generó sí. un ingreso. Bueno. Nadie puede defender la teoría del derrame hoy, sinceramente. Ya hemos visto todos que ha fracasado. Pero- A lo que voy es,
Sí. Cuando uno dice el ajuste fiscal, pasa también por seleccionar el gasto. Vos querés que la gente sea feliz. ¿Cuánto va a salir el fútbol para todos que vi que están promocionando? ¿Es necesario ese gasto? Esa es la discusión que vemos algunos, que vemos que no hay trabajo, que vemos que la educación tiene sus problemas. Yo lo que veo es que en el último año vos, a contramano, habría que mirar qué dijeron muchos economistas a finales del 2020, a contramano de esos pronósticos que en promedio daban un crecimiento de la economía del 4,5%, la economía argentina va a crecer en el 2021 prácticamente 10%. Con lo cual, algún plan debe haber. Y me animo a esbozarlo. El plan es el contrario al de Macri. Por ejemplo, que haya tasas razonables que permitan la producción. Vos recién hablabas, por ejemplo, del superávit. Yo no sé si sabés que hace un rato salió el dato del INDEC respecto del ICA, del comercio exterior. Récord de exportaciones, casi 80.000 millones de dólares. Y casi 15.000 de superávit. Conclusión, algún tipo de plan, vos evidentemente tuviste, y con un dato que no es menor. Dentro de esas exportaciones no están impulsadas por el sector primario, que aumentó al 30%. Están impulsadas por las manufacturas de origen industrial, que aumentaron al 50%. Con lo cual, algún plan hay. Mi pregunta es... Lo que vos no podés es romper ese plan. Este plan que vos decís que hay, ¿te genera crecimiento económico que vos postulás? Bueno, este año te lo generó. Este año te lo generó. Los datos son contundentes. Entonces, vos me decís... ¿cuál es el problema? Si realmente me decís que el plan que está actualmente vigente va a generar crecimiento económico. Porque el fondo te pide un recorte, una curva de déficit que no te permite sostener eso en el tiempo. Y quiero decir una cosa que a mí también me parece importante en el marco de lo que planteaba Fernando hace un rato. ¡Ojo! Porque supongamos que ahora el fondo nos dice, bueno, sí, está bien, déficit 3,3. Sí. Todo contento, decimos, listo, ya resolvimos. No resolvimos. Porque No, ese claro, es un problema, que es el problema mucha discusión de la liquidez. El problema por de la adelante. solvencia, el acuerdo a 10 años no resuelve el problema. La Claramente. Argentina no tiene los dólares para agarparlo. Claramente este es uno de los temas y lo vamos a ir debatiendo porque fíjense la cantidad de ideas que intercambiamos en unos minutos nada más. Les agradecemos a los dos, Fernando, Hernán. Por favor. Muchas gracias por venir.